En el vasto y místico mundo del antiguo Egipto, las maldiciones eran herramientas de poder espiritual y protección. Eran inscripciones y palabras cuidadosamente talladas en las tumbas de faraones, reinas y nobles, y formaban parte fundamental de la visión egipcia sobre la vida después de la muerte. En un contexto donde el cuerpo debía preservarse para el viaje al más allá, la tumba se convertía en el santuario definitivo, un lugar de descanso eterno. Cualquier intrusión o profanación ponía en peligro no solo la paz del difunto, sino también su viaje hacia el renacimiento. Las maldiciones entonces eran el arma invisible que los egipcios dejaban para defender la sagrada morada de los muertos. La importancia de estas inscripciones no era únicamente disuasiva, eran una declaración de principios y creencias profundas. En Egipto, el concepto de la muerte se entendía como una transición a una nueva existencia en el Duat, el inframundo, un lugar donde el difunto continuaría su vida espiritual. Para que el Ka, o energía vital, permaneciera intacto y el Ba, la esencia personal, pudiera viajar y regresar al cuerpo momificado, el reposo eterno debía estar libre de perturbaciones. Las maldiciones se convertían en salvaguardias divinas, recibiendo el respaldo de los dioses quienes, según las inscripciones, castigarían con tormentos eternos a quienes osaran perturbar la tumba. Estas protecciones no eran utilizadas solo para los faraones, sino también para altos funcionarios y personas de gran influencia en la corte, que creían firmemente en su derecho a un descanso eterno protegido. Cada inscripción o maldición contenía una advertencia específica para aquellos que, movidos por la codicia o la curiosidad, intentaran acceder a los secretos del difunto. En algunas tumbas, las amenazas eran directas y explícitas, detallando el sufrimiento que caería sobre los profanadores, desde enfermedades hasta la muerte en la miseria. Se decía que los dioses como Anubis, el protector de las tumbas, y Osiris, señor del inframundo, serían los ejecutores de estas amenazas. Algunas de estas maldiciones eran obras de arte en sí mismas, grabadas en jeroglíficos, destacando la maestría artística y la importancia religiosa del mensaje. Además de ser inscripciones visuales, se creía que estas palabras poseían un poder inherente que resonaba en el plano espiritual. Los hechizos eran seleccionados cuidadosamente por los sacerdotes y los escribas, quienes poseían el conocimiento de las palabras sagradas y sabían cómo invocar la fuerza de los dioses a través de cada símbolo y palabra tallada. Los visitantes, aún en la época de los antiguos egipcios, temían los efectos de estas inscripciones. Incluso los propios egipcios mostraban un respeto reverencial hacia las tumbas, comprendiendo el significado de los símbolos y las maldiciones. En las estructuras subterráneas, donde la penumbra y el silencio de la eternidad reinaban, las inscripciones parecían cobrar vida propia, dispuestas a cumplir su cometido. La sola mención de la posibilidad de enfrentar el juicio de los dioses era suficiente para disuadir a la mayoría de los posibles intrusos. Además de proteger los cuerpos y tesoros, estas maldiciones servían para resguardar el legado y la identidad del difunto. Con la muerte, el faraón o el noble no solo abandonaba el mundo terrenal, trascendía a un estado en el que el respeto y la veneración continuaban siendo esenciales. En Egipto, la vida era una preparación para el más allá, y cada elemento en la tumba aseguraba que el difunto permaneciera en paz y recordado por los suyos. La maldición era, por tanto, una garantía de que los rituales funerarios no fueran en vano. En definitiva, las maldiciones egipcias se alzaban como un código de honor y respeto a la muerte. Representaban una barrera mágica entre los vivos y los muertos, y un recordatorio de que los muertos no estaban indefensos ante los ataques de la ambición humana. Estas inscripciones perduran como testimonios de un mundo en el que la muerte no era el final, sino el comienzo de un nuevo viaje, y la protección del descanso eterno era un acto de devoción hacia los dioses y los antepasados. La tumba de Tutankamón abrió un portal a las maravillas y secretos de una civilización olvidada. Sin embargo, también trajo consigo una leyenda oscura que rápidamente capturó la imaginación de todos, la llamada maldición del faraón. Desde el momento en que la tumba fue abierta, una serie de eventos trágicos y misteriosos comenzaron a rodear a aquellos que habían participado en la expedición. Se decía que una inscripción dentro de la tumba advertía que la muerte caería sobre quienes perturbaran
el descanso del faraón. Aunque esta advertencia nunca fue encontrada en la tumba de Tutankamón, la idea de una maldición comenzó a crecer, respaldada por una serie de tragedias que parecían golpear a todos aquellos relacionados con la excavación. A partir de entonces, la idea de la maldición se expandió rápidamente. Se atribuyó a la ira de Tutankamón cualquier evento desafortunado que afectara a los miembros de la expedición, sus familiares, e incluso a figuras que aparentemente no tenían relación directa con el descubrimiento. Los medios de comunicación de la época contribuyeron a alimentar la fascinación por la maldición, relacionando cualquier muerte repentina o accidente con el hallazgo de la tumba y avivando la creencia en que el faraón vengaría cualquier profanación de su tumba. Los egipcios antiguos creían que los muertos, especialmente aquellos de la realeza, poseían un poder sagrado que los convertía en guardianes de sus propias tumbas. Si alguien quebrantaba la paz de un faraón, debía enfrentar las consecuencias de su ira. En el caso de Tutankamón, aunque joven y poco conocido en su tiempo, su espíritu fue considerado capaz de proteger su descanso eterno. Esto reflejaba la profunda reverencia egipcia por el más allá y la convicción de que la muerte era una etapa en la que el difunto alcanzaba poderes superiores. El mito de la maldición de Tutankamón tuvo un impacto global. La fascinación por el antiguo Egipto se intensificó, y el temor a las maldiciones se convirtió en un tema recurrente en la literatura y el cine. Sin embargo, en el fondo de esta historia yacía la verdadera creencia egipcia, la de un faraón cuyo descanso debía permanecer intacto. Las maldiciones de los faraones, aunque en su mayoría simbólicas, eran tomadas en serio, pues se consideraban un medio para defender el mundo de los vivos de las represalias del más allá. Al final, la leyenda de la maldición de Tutankamón es un recordatorio de la poderosa conexión entre los egipcios y su concepto de la vida y la muerte. En la mente de los egipcios antiguos, la muerte no era un abandono del mundo, sino un paso hacia la inmortalidad. La maldición de Tutankamón quedó en la historia no solo como un aviso, sino como un legado de respeto hacia una civilización que defendía sus ritos y creencias incluso desde la otra vida. En el antiguo Egipto, la protección de los cuerpos y posesiones de los altos funcionarios era tan importante como la de los faraones. Las inscripciones de maldición encontradas en la tumba de Amenhotep, un alto funcionario bajo el gobierno de uno de los faraones de la 18ª dinastía, son ejemplo claro de esta práctica. En una sociedad que veneraba la continuidad del alma y el descanso eterno, la profanación de tumbas representaba una amenaza para el orden cósmico y espiritual. Por eso, en las paredes de la tumba de Amenhotep se podían leer advertencias explícitas dirigidas a aquellos que osaran interrumpir la paz de su morada final. La tumba de Amenhotep se encontraba en la necrópolis de Tebas, lugar reservado para la élite egipcia. En las inscripciones, el alto funcionario invocaba a los dioses para castigar con severidad a cualquiera que entrara sin respeto. Las palabras en los muros advertían de males físicos y espirituales. Aquel que perturbe este lugar será maldecido por los dioses del cielo y la tierra, y su nombre será borrado de toda existencia. Para los egipcios, perder el nombre y el recuerdo significaba desaparecer para siempre, perdiendo toda posibilidad de alcanzar la inmortalidad. La severidad de estas inscripciones reflejaba el temor de que saqueadores se apropiaran de los tesoros y objetos rituales, tan necesarios para el viaje del alma al más allá. Las inscripciones no eran solo amenazas, sino también una manifestación de la fe en la protección divina. Amenhotep y otros altos funcionarios sabían que sus tumbas eran un objetivo para saqueadores, por lo que confiaban en el poder de las palabras sagradas, que invocaban la ira de los dioses Osiris y Anubis, guardianes del inframundo y de los ritos funerarios. Los textos malditos eran complejos y específicos en sus descripciones de los castigos. En algunas líneas se detallaban enfermedades incurables que caerían sobre el saqueador, mientras que en otras se le condenaba a ser atormentado eternamente en el Duat, el inframundo egipcio. En estas amenazas no solo se veía el peso de la tradición y las creencias, sino también el mensaje de que la protección divina era tan real y presente como las estatuas y amuletos que acompañaban al difunto en su viaje. Además, los muros de las tumbas contenían escenas donde el mismo Amenhotep
aparecía arrodillado ante los dioses, suplicando su protección para el descanso eterno. Estas imágenes recordaban a los visitantes que la justicia divina recaía sobre los vivos y los muertos, y que los dioses siempre estaban vigilando. Los egipcios creían que las imágenes y palabras eran potentes canales hacia el mundo espiritual, capaces de activar la ira divina en cualquier momento. La escritura en las tumbas servía también como guía para que los visitantes, sacerdotes o familiares, supieran cómo respetar el lugar y honrar al difunto. En el caso de Amenhotep, el objetivo era claro: permanecer en paz, rodeado de los objetos que él mismo había dispuesto. Las inscripciones servían para asegurar que, incluso siglos después, su alma tendría una barrera espiritual que lo defendiera de quienes ignoraran sus advertencias. A lo largo de los siglos, las maldiciones como las de Amenhotep se convirtieron en ejemplos del compromiso egipcio con el descanso eterno. Su tumba era más que un lugar de reposo. Era un recinto sagrado en el que las palabras actuaban como guardianes invisibles. De esta manera, Amenhotep aseguraba que su memoria perdurara y que cualquiera que pusiera en peligro su paz afrontara las consecuencias de desafiar a los dioses mismos. La reina Nefertiti, uno de los personajes más enigmáticos de la historia egipcia, estuvo envuelta en un aura de misterio que se extendió mucho más allá de su vida. Casada con el faraón Akenatón, fue una de las figuras más influyentes durante el periodo de Amarna, una era de grandes cambios religiosos y políticos. Sin embargo, la historia de su tumba sigue siendo un enigma. Se cree que Nefertiti dejó instrucciones específicas para proteger su lugar de descanso, donde supuestamente yacía envuelta en una maldición contra aquellos que intentaran perturbar su paz. La leyenda de la maldición de Nefertiti comenzó a circular mucho después de su desaparición de los registros históricos, cuando su tumba se convirtió en objeto de obsesión. Algunos textos antiguos mencionaban advertencias en torno a su tumba, en las que se afirmaba que el violador de su descanso sería perseguido por la ira de los dioses y caería en desgracia. Esta maldición, aunque no documentada en inscripciones específicas, se convirtió en parte de la mitología en torno a la reina. La posible ubicación de la tumba de Nefertiti sigue siendo una de las preguntas más intrigantes de la egiptología. Según algunas teorías, se encontraría en una cámara oculta junto a la tumba de Tutankamón, o en algún otro rincón de la necrópolis de Amarna, donde Akenatón y su familia fueron enterrados en secreto. La maldición de la reina, supuestamente, advertía que aquellos que osaran explorar su tumba o perturbar su descanso sufrirían tanto en la vida como en la muerte, pues perderían la bendición de los dioses y enfrentarían una vida de infortunios. La figura de Nefertiti estaba profundamente conectada con Atón, el dios solar al que Akenatón dedicó toda su devoción. La creencia en la maldición de su tumba se fortalecía por la idea de que Atón mismo protegería el lugar de descanso de su devota reina. Se creía que su conexión con el poder solar le otorgaba una protección especial en el más allá, haciendo de su tumba un lugar intocable para los profanos. La furia del dios solar, en este contexto, era suficiente para disuadir incluso a los más ambiciosos de acercarse. La búsqueda de su tumba y el temor a la maldición se alimentaban mutuamente, y Nefertiti pasó a simbolizar una figura de poder y misterio. Aquellos que intentaban descubrir su tumba lo hacían con una mezcla de fascinación y respeto hacia una reina, cuyo poder espiritual parecía perdurar incluso después de su desaparición física. La maldición, real o no, reflejaba la creencia de los egipcios en el poder inquebrantable de sus antiguos monarcas. Para los egipcios, la tumba de un faraón o una reina no era solo un lugar de reposo, sino un templo de poder donde se mantenía la armonía entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. La posibilidad de encontrar la tumba de Nefertiti aún hoy despierta una mezcla de asombro y cautela. Las historias sobre la maldición no hacen sino reforzar la imagen de una reina que desafió las normas establecidas y cuya influencia espiritual parecía extenderse hacia todos los rincones del antiguo Egipto. Así, el enigma de la maldición de Nefertiti se convierte en un recordatorio de cómo los egipcios defendían el descanso de sus muertos con un fervor que trascendía la vida misma. La necrópolis de Saqqara, situada al sur de la ciudad de Memphis, era un lugar sagrado donde se enterraba a la nobleza egipcia
en un vasto conjunto de tumbas y mastabas que se extendían a lo largo de varios siglos. Para estos nobles, el descanso eterno era tan importante como para los faraones, y al igual que ellos, protegían sus tumbas con maldiciones cuidadosamente inscritas en las paredes de sus sepulcros. Estas maldiciones advertían a los saqueadores de los terribles castigos que les aguardarían si osaban profanar el lugar. Las inscripciones en Saqqara describían un amplio rango de castigos, desde enfermedades hasta el destierro en el inframundo. Los textos de maldición estaban escritos en jeroglíficos sagrados que invocaban la furia de los dioses, asegurando a los intrusos que cualquier intento de saqueo llevaría a consecuencias desastrosas. En algunas tumbas, las amenazas eran aún más específicas, describiendo tormentos físicos como la ceguera o el desmembramiento, y condenas espirituales, como la pérdida del Ka y el Bea, los aspectos del alma esenciales para el descanso en el más allá. Para los egipcios, estas maldiciones eran una extensión de su creencia en Ma'at, el concepto de verdad y justicia que gobernaba el universo. La profanación de una tumba era vista como una grave infracción de este principio, y las maldiciones buscaban restaurar el equilibrio perdido, atrayendo el castigo divino sobre aquellos que se atrevían a alterar el orden establecido. En Saqqara, este concepto se reforzaba con la imagen de dioses como Anubis y Osiris, que observaban atentamente a quienes pretendían profanar los santuarios. Muchos de los nobles enterrados en Saqqara eran altos funcionarios y sacerdotes que desempeñaban papeles fundamentales en la administración del faraón y en los cultos religiosos. Estos individuos, conscientes de su estatus y de la necesidad de proteger su legado, recurrían a inscripciones de maldición en las paredes y a amuletos mágicos colocados estratégicamente dentro de sus tumbas. Estas medidas no solo intimidaban a los saqueadores, sino que también mantenían viva la memoria de los difuntos, asegurando que su nombre permaneciera en el recuerdo y que el Ka pudiera regresar a su morada. Las tumbas en Saqqara también contenían representaciones artísticas en las que los nobles aparecían junto a sus familiares y divinidades protectoras. En estas escenas, los dioses eran representados con símbolos de poder, recordando que el difunto estaba bajo su protección. Este tipo de iconografía reforzaba la idea de que cualquier intento de violación de la tumba sería respondido con la ira divina, cumpliendo así el papel de guardianes espirituales. Las maldiciones de Saqqara eran, en cierto sentido, promesas de venganza divina en el caso de que la tumba fuera perturbada. Los nobles querían asegurarse de que su viaje al más allá continuara sin obstáculos, y que sus posesiones, ofrendas y recuerdos no fueran tocados por manos impías. Este sistema de protección mística era tan fundamental para ellos que lo consideraban una barrera casi tan sólida como los muros físicos que rodeaban sus tumbas. A través de los siglos, las maldiciones de Saqqara se convirtieron en una advertencia perenne que preservó el respeto hacia los muertos. En las tumbas que aún conservan estas inscripciones, se puede sentir la fuerza de las palabras escritas en piedra, como un mensaje eterno que habla de la devoción de los egipcios por la preservación del alma y del descanso en la vida después de la muerte. Las inscripciones no solo servían para disuadir a los profanadores, sino que también daban testimonio de la profunda espiritualidad que regía el mundo funerario de Egipto. El libro de los muertos, o más exactamente, el libro de las salidas al día, era una colección de textos funerarios que acompañaba a los difuntos en su viaje a través del Duat, el inframundo egipcio. Estos textos estaban llenos de conjuros y fórmulas que tenían el objetivo de guiar y proteger al difunto en su paso hacia la eternidad. En algunas versiones del libro de los muertos se incluían maldiciones específicas destinadas a castigar a cualquiera que se atreviera a perturbar el descanso de quien los portaba. El libro de los muertos servía como una guía espiritual en el más allá, proporcionando instrucciones detalladas sobre cómo superar obstáculos, evitar trampas y enfrentarse a criaturas demoníacas. Sin embargo, para aquellos que profanaban una tumba, el mismo texto podía convertirse en una condena. Algunos conjuros incluían advertencias explícitas sobre las terribles consecuencias que recaerían sobre los intrusos, invocando el poder de Osiris, el dios del inframundo, y de otras deidades que protegían el alma del difunto. En el contexto funerario, el libro de los muertos era visto como un arma de doble filo,
una fuente de protección para el difunto y un peligro latente para los saqueadores. Los hechizos del libro invocaban castigos como la pérdida de la lengua o la imposibilidad de moverse, condenando al profanador a una vida de sufrimiento. Estas maldiciones estaban diseñadas para disuadir a los intrusos y mantener la sacralidad del lugar de reposo eterno del difunto, asegurando que sus posesiones y su paz no fueran alteradas. Las maldiciones del libro de los muertos también reflejaban el profundo respeto de los egipcios hacia la muerte y el ciclo de renacimiento. Cualquier interrupción de este proceso natural era vista como un acto grave contra el orden cósmico. Por ello, los sacerdotes y escribas se aseguraban de que los conjuros de protección fueran eficaces y de que las palabras inscritas en los papiros o las paredes de las tumbas tuvieran el poder de convocar la ira de los dioses sobre quienes deshonraran el lugar. La popularidad del libro de los muertos creció a lo largo de los siglos, y sus conjuros se volvieron esenciales en la preparación de las tumbas. Muchos de los conjuros y hechizos se inscribían en amuletos o se colocaban en las manos del difunto, fortaleciendo así la barrera entre los vivos y el más allá. Estos amuletos contenían maldiciones específicas para castigar a los saqueadores, creando una red de protecciones físicas y espirituales que rodeaban al difunto en su travesía. El poder del libro de los muertos no solo radicaba en sus maldiciones, sino también en el profundo conocimiento que proporcionaba sobre los misterios del más allá. Para los egipcios, este libro era una fuente de sabiduría y magia, y solo aquellos que respetaban su poder podían esperar evitar las maldiciones que contenía. Aquellos que se aventuraban a violar las tumbas encontraban en estos textos advertencias veladas y amenazas, comprendiendo que, en el inframundo, los juicios eran implacables. El uso del libro de los muertos como herramienta de protección subraya la visión egipcia de la muerte como una continuación de la vida, donde la integridad del cuerpo y el espíritu debía preservarse a toda costa. Las maldiciones que contenía eran tan temidas como los mismos dioses que gobernaban el inframundo, ya que representaban el poder de la magia antigua, tejida cuidadosamente por sacerdotes para asegurar que la paz del difunto nunca fuera perturbada. Finalmente, el respeto y el temor hacia el libro de los muertos permanecieron en la cultura egipcia durante generaciones. La amenaza implícita en sus palabras era clara. Aquellos que intentaran desafiar el poder del texto o perturbar el descanso de los muertos sufrirían las peores consecuencias. En este sentido, el libro de los muertos no solo era una guía para los difuntos, sino también una barrera invisible que mantenía a raya a los vivos, protegiendo el sagrado camino hacia la eternidad. Uno de los faraones más poderosos del antiguo Egipto se encontraba en el Valle de los Reyes, el lugar reservado para la élite real. La majestuosidad de esta tumba no solo estaba en su tamaño y riqueza, sino también en las protecciones mágicas que contenía. Como uno de los líderes más importantes de Egipto, Ramsés II había ordenado que su lugar de descanso estuviera rodeado de maldiciones que resguardaran su paz eterna y protegieran sus pertenencias de cualquier intruso. Estas maldiciones no eran meras palabras. Se creía que tenían el poder de invocar a las fuerzas divinas en contra de quienes osaran perturbar su descanso. Las inscripciones en la tumba de Ramsés, en las paredes se leía que quien perturbara la paz de este gran faraón caería bajo la ira de los dioses, especialmente de Osiris, el soberano del inframundo. Las maldiciones mencionaban castigos físicos, como la ceguera y la parálisis, así como tormentos en el más allá, donde el alma sería devorada por monstruos o condenada a vagar eternamente sin encontrar descanso. Las palabras grabadas servían como un recordatorio constante de que la profanación de la tumba de un faraón sería castigada de forma implacable. Además de las inscripciones, se encontraban amuletos y estatuillas distribuidos estratégicamente dentro de la tumba, todos ellos cargados de significados mágicos. Estos objetos no solo acompañaban a Ramsés II en su viaje al más allá, sino que también funcionaban como guardianes espirituales, dispuestos a proteger su alma y a repeler a cualquier intruso. Los amuletos de Anubis, protector de los muertos y de otros dioses, como Tot y Horus, estaban presentes en cada cámara, asegurando la protección del faraón
y su descanso en el reino de los dioses. La tumba de Ramsés II estaba diseñada para ser un reflejo de su vida y sus logros. Las paredes se adornaban con escenas de sus victorias militares, sus interacciones con los dioses y su papel como defensor de Ma'at, el orden cósmico. Estas representaciones también actuaban como elementos protectores, pues la presencia de los dioses y el recordatorio de los éxitos del faraón daban fuerza a las maldiciones que protegían la tumba. Se creía que la conexión de Ramsés II con los dioses era tan fuerte que sus enemigos espirituales no podrían atravesar estas barreras. La relevancia de las maldiciones y protecciones en la tumba de Ramsés II era especialmente significativa debido a la riqueza acumulada a lo largo de sus más de 60 años de reinado. Ramsés II, consciente de su poder y de la tentación que sus riquezas podrían representar para los saqueadores, se aseguró de que cualquier intento de profanación fuera castigado con severidad. Las maldiciones protegían no solo sus posesiones materiales, sino también su alma, pues cualquier daño a su cuerpo podía poner en peligro su vida eterna. A lo largo de los siglos, la tumba de Ramsés II mantuvo su fama como uno de los lugares más protegidos y sagrados del Valle de los Reyes. Se decía que aquellos que osaban entrar sin el permiso divino encontraban un destino sombrío, ya que las maldiciones no solo actuaban en el plano físico, sino también en el espiritual, persiguiendo al profanador incluso después de la muerte. Este poder disuasivo mantenía el respeto hacia la tumba y el recuerdo de Ramsés II como un faraón poderoso incluso en la muerte. Las maldiciones de la tumba de Ramsés II reflejan la obsesión egipcia por la protección en el más allá y la creencia de que el poder de un faraón trasciende su muerte. La tumba, protegida con conjuros y maldiciones, continuaba sirviendo como una fortaleza espiritual, reforzando el vínculo entre el difunto y los dioses. A través de estas protecciones, Ramsés II aseguraba que su paso al más allá fuera seguro y que su legado permaneciera intacto. La tumba de Ramsés II y sus maldiciones eran, en última instancia, un recordatorio de la inquebrantable voluntad de los faraones egipcios de conservar su poder y estatus incluso en la muerte. Con un ingenio y conocimiento ancestral, los egipcios crearon un sistema de protección que desafiaba tanto a los vivos como a los espíritus, preservando la paz del faraón y manteniendo intacto su poder eterno. Anubis, el dios chacal del inframundo y protector de los muertos, era una de las deidades más temidas y veneradas en el antiguo Egipto. Su presencia en las tumbas, a través de imágenes y amuletos, representaba una garantía de protección para el difunto y una advertencia severa para aquellos que osaran perturbar la paz de las tumbas. Como guardián de los misterios del más allá, Anubis presidía los rituales de momificación y la protección de los cuerpos, asegurándose de que el alma del difunto tuviera un camino seguro hacia la eternidad. El papel de Anubis en las maldiciones funerarias era fundamental. A menudo las inscripciones en las tumbas invocaban su nombre para advertir que su furia caería sobre los profanadores. Se creía que Anubis, como juez y protector, castigaría a los intrusos con la pérdida de su Ka, el alma vital, y los condenaría a una eternidad de sufrimiento. Este dios no solo protegía el cuerpo, sino que también salvaguardaba el acceso al Duat, el inframundo egipcio, cerrando el paso a aquellos que se atrevían a interrumpir la paz sagrada de los difuntos. Anubis era representado en las tumbas con su forma de chacal, o como un hombre con cabeza de chacal, siempre en actitud vigilante. Esta imagen inspiraba temor y respeto, recordando a todos que cualquier transgresión sería castigada. En las tumbas de los faraones y los nobles, los sacerdotes dejaban ofrendas y amuletos dedicados a Anubis, asegurando que el dios siempre velara por el descanso eterno del difunto. Estas ofrendas contenían a menudo conjuros de protección que invocaban la ira de Anubis, haciendo aún más poderosa la barrera contra los saqueadores. El vínculo de Anubis con la momificación reforzaba su rol como protector de las tumbas. Al ser el dios encargado de este proceso, se aseguraba de que el cuerpo estuviera preparado para resistir el paso del tiempo y que el alma pudiera reconocerse en él al regresar. Así, cualquier amenaza de daño o robo al cuerpo era vista como un intento de romper el ciclo de renacimiento, y Anubis castigaba a los profanadores con la pérdida de su lugar en la eternidad.
El símbolo de Anubis también se encontraba en numerosos amuletos y sellos que eran colocados junto al cuerpo del difunto o escondidos en las paredes de las tumbas. Estos amuletos tenían grabadas maldiciones que activaban la protección de Anubis, sellando el espacio sagrado de la tumba y dificultando cualquier intento de profanación. Los egipcios creían que, incluso en la muerte, el poder de Anubis era invencible, y sus amuletos se convirtieron en símbolos de protección sagrada contra cualquier amenaza. En los rituales funerarios, Anubis era invocado por los sacerdotes para que protegiera al difunto durante el pesaje del corazón, el momento en que el alma era juzgada. Esta ceremonia, presidida por Osiris, determinaba si el difunto era digno de entrar al más allá. En este proceso, Anubis actuaba como garante de justicia, castigando a aquellos que intentaban alterar la paz del difunto con maldiciones que perdurarían más allá de la vida. Anubis, a través de las maldiciones funerarias, representaba la idea de que el descanso eterno debía ser respetado, y cualquier intento de violación de las tumbas sería castigado severamente. La figura de este dios no solo simbolizaba la muerte, sino también la justicia y el respeto que los egipcios profesaban hacia sus muertos. Su presencia en cada tumba era un recordatorio constante de que el mundo de los vivos y el de los muertos debían mantenerse separados, bajo el cuidado vigilante de este guardián del inframundo. La Gran Pirámide de Keops, uno de los monumentos más impresionantes del antiguo Egipto y maravilla del mundo antiguo, ha sido desde tiempos inmemoriales un enigma fascinante y temido. Construida con una precisión asombrosa, esta pirámide no solo servía como tumba del faraón Keops, sino que también estaba protegida por maldiciones que se creía invocaban terribles castigos para quienes osaran profanarla. Estas maldiciones estaban destinadas a quienes intentaran penetrar en los secretos de la estructura o robar las riquezas que se suponía se encontraban en sus profundidades. La pirámide, como símbolo de poder y grandeza, era protegida tanto física como espiritualmente para garantizar que el faraón descansara en paz y que nadie perturbara su viaje al más allá. Los antiguos egipcios creían que la Gran Pirámide contenía un poder mágico intrínseco que mantenía a raya a los espíritus y castigaba a los intrusos. Las historias de quienes intentaron entrar sin permiso en la pirámide y sufrieron horribles destinos se transmitían de generación en generación. Estas maldiciones incluían advertencias de enfermedades, muerte repentina y sufrimiento eterno en el más allá. Las inscripciones en los textos funerarios de la época advertían que el faraón Keops gozaba de la protección de los dioses, y que estos castigarían a cualquier intruso con un peso espiritual abrumador, privándole de su lugar en la vida después de la muerte. La leyenda de la maldición de la pirámide se extendió debido a los rumores sobre las muertes y desventuras de aquellos que intentaron explorarla. Durante siglos se decía que las personas que ingresaban a la Gran Pirámide sin el debido respeto caían enfermas o sufrían accidentes inexplicables. Los egipcios, profundamente supersticiosos, creían que estas eran manifestaciones del poder de Keops y de los dioses guardianes. La pirámide se convirtió en un símbolo de respeto y temor, y solo aquellos con motivos puros se atrevían a acercarse. La Gran Pirámide estaba diseñada para intimidar y disuadir a cualquier ladrón o curioso. Su construcción interna, compleja y laberíntica, presentaba pasillos sellados, cámaras secretas y trampas sutiles que dificultaban la exploración. Estos elementos arquitectónicos se crearon con el objetivo de desalentar a los profanadores, y cada obstáculo físico era considerado una extensión de la maldición. Los guardianes espirituales que custodiaban la pirámide se creía reforzaban estas barreras, haciendo casi imposible que un intruso lograra salir ileso. Uno de los elementos más fascinantes de la pirámide era el enigma de sus cámaras ocultas. Se dice que los egipcios diseñaron estas cámaras adicionales para confundir a los posibles saqueadores y que éstas contenían maldiciones en sus inscripciones, advirtiendo de peligros inminentes a quienes intentaran forzarlas. Además, los conductos de ventilación que se extendían desde la cámara del rey hacia el exterior se creía que permitían la conexión del faraón con los dioses, dotando a la tumba de un poder de vigilancia celestial que protegía el recinto sagrado.
El temor que inspiraba la Gran Pirámide no solo provenía de los egipcios, sino también de los pueblos vecinos, quienes la consideraban un lugar de poder inalcanzable. Los griegos, siglos después, llamaron a esta pirámide una maravilla, y su presencia en el desierto suscitó respeto y superstición en todas las civilizaciones que pasaron cerca. Incluso se decía que los dioses protegían la pirámide, y que aquellos que intentaran apropiarse de los secretos de Egipto se enfrentarían a su ira. La mística que rodea la Gran Pirámide ha perdurado hasta nuestros días. La idea de que esta estructura milenaria esté protegida por una maldición ancestral refleja la profunda devoción de los egipcios por sus creencias espirituales y la importancia que otorgaban al descanso eterno de sus faraones. La pirámide no solo es una muestra de la habilidad arquitectónica de los egipcios, sino también de su habilidad para proteger sus creencias y sus secretos. La Gran Pirámide sigue siendo un símbolo de los secretos ocultos de Egipto, un lugar donde la historia y la superstición se mezclan en una danza interminable. Cada intento de desentrañar sus misterios añade un capítulo a la leyenda de la maldición de Keops, reforzando la percepción de que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos para siempre. Los textos de las pirámides, inscritos en las paredes de las cámaras funerarias de los faraones de la quinta y sexta dinastía, representan los textos religiosos más antiguos de la humanidad. Estos textos, creados con el propósito de guiar al faraón en su viaje al más allá, también contenían maldiciones destinadas a proteger al rey en su descanso eterno y a repeler a los profanadores. Las palabras grabadas en las piedras eran más que simples inscripciones. Eran encantamientos cargados de poder, en los cuales se invocaban deidades y fuerzas sobrenaturales que amenazaban con castigar a cualquier intruso. Las maldiciones en los textos de las pirámides estaban específicamente diseñadas para aterrorizar a aquellos que intentaran perturbar la paz de los faraones. Se describían castigos espeluznantes, como ser devorado por animales míticos, perder el alma en las aguas de la oscuridad o vagar eternamente sin descanso. Los egipcios creían firmemente en el poder de las palabras, y la mera lectura de estos textos activaba su magia protectora, proyectando un aura de intocabilidad sobre la tumba y su contenido sagrado. Los textos invocaban a deidades como Horus, Osiris y Set para que protegieran al faraón y se mantuvieran vigilantes ante cualquier intento de profanación. Cada oración de protección estaba vinculada a rituales y ceremonias que se realizaban en vida para asegurar que el poder de estas palabras se mantuviera en la eternidad. En cada texto se detallaba cómo estas deidades castigarían a los intrusos, prometiendo un sufrimiento eterno a aquellos que no respetaran la santidad de la tumba y los rituales funerarios sagrados. La función principal de los textos de las pirámides no solo era proteger el cuerpo del faraón, sino también asegurar que su alma llegara intacta al reino de los dioses. Para los antiguos egipcios, el cuerpo físico debía permanecer intacto para permitir la reunificación del Ba y el Ka, las dos partes del alma, en el más allá. Por lo tanto, cualquier daño al cuerpo o a la tumba era visto como una amenaza a la existencia del faraón en la vida eterna, y las maldiciones estaban diseñadas para repeler estas amenazas con eficacia. Cada maldición estaba formulada con un lenguaje preciso y simbólico, que contenía referencias a los mitos y creencias de la cultura egipcia. Las descripciones de los castigos estaban cuidadosamente elegidas para alinearse con los miedos más profundos de la sociedad egipcia, como el temor a perder el descanso eterno o a ser olvidado en la muerte. Estas amenazas no solo afectaban a los profanadores en vida, sino que también aseguraban que sus almas serían atormentadas en el más allá. Las maldiciones no eran las únicas protecciones que ofrecían los textos de las pirámides. Estos también incluían conjuros de invocación a los dioses guardianes y fórmulas de protección para el difunto. Así, cada texto era a la vez una barrera mágica y una guía espiritual, un compendio de poder y fe que protegía al faraón de fuerzas espirituales y humanas. Los textos de las pirámides son considerados hasta hoy como un legado místico y espiritual de los antiguos egipcios, reflejando su devoción a sus dioses y su profundo respeto por el más allá. La creencia en la efectividad de estas maldiciones continuó viva a lo largo de los siglos. Los egipcios que vivían cerca de las pirámides advertían a los forasteros
sobre el poder de estas maldiciones, y la presencia de estos textos contribuía a que la gente respetara los espacios funerarios. Estas inscripciones, sagradas y temibles, aseguraban que el descanso de los faraones se mantuviera sin perturbaciones, recordando a todos la fuerza del faraón incluso después de su muerte. Finalmente, los textos de las pirámides no solo son importantes por su contenido religioso y espiritual, sino también por su valor como un arte protector. Sus maldiciones han perdurado a lo largo de los siglos, mostrando cómo los antiguos egipcios combinaban creencias, magia y lenguaje en una obra de protección sin igual. Estos textos, grabados en piedra y sellados en las profundidades de las pirámides, siguen siendo un símbolo del poder y el misterio de una civilización obsesionada con la eternidad y la inmortalidad. En el corazón de las creencias egipcias, el escarabajo representaba un símbolo de renacimiento y protección, una encarnación de Khepri, el dios que hacía surgir el sol cada mañana. Entre los tesoros más sagrados existía un legendario escarabajo de oro, un amuleto supuestamente dotado de poderes mágicos que protegía a su portador de cualquier amenaza. Este escarabajo no solo era un ornamento, sino una potente fuente de protección espiritual. Se creía que contenía una maldición diseñada para castigar a cualquiera que intentara robarlo o manipularlo sin el debido respeto y propósito. Los sacerdotes, los únicos autorizados para manipular este objeto sagrado, realizaban rituales secretos para activar y perpetuar su poder. La leyenda del escarabajo de oro cuenta que fue forjado y bendecido por sacerdotes de Amón-Ra, quienes lo colocaron en la tumba de un faraón de renombre como un escudo espiritual contra los saqueadores. La maldición que lo rodeaba aseguraba que cualquier profanador sufriría una desgracia inmediata. Descripciones de textos antiguos hablan de cómo el escarabajo protegía el corazón del faraón, funcionando como un guardián del alma que impedía el paso de quienes intentaran perturbar el descanso eterno del monarca. El poder del escarabajo estaba tan arraigado en las creencias de los egipcios que incluso sus representaciones en otras tumbas se consideraban imbuidas de un poder protector similar. A lo largo del tiempo, las leyendas alrededor del escarabajo de oro aumentaron su reputación. Se decía que quienes lo habían robado o intentado vender enfrentaron trágicos destinos, como enfermedades repentinas, accidentes extraños o incluso la muerte. La maldición del escarabajo se manifestaba como una fuerza inquebrantable y omnipresente que perseguía al profanador hasta que el objeto sagrado era devuelto a su lugar de origen. Algunos relatos antiguos cuentan que los descendientes de los ladrones también padecían la maldición, como una advertencia de que los tesoros sagrados no debían tocarse. El escarabajo de oro también representaba la inmortalidad y el renacimiento en la cosmovisión egipcia. Durante las ceremonias funerarias, los sacerdotes lo usaban en rituales para asegurar el tránsito del faraón hacia el otro mundo. Colocar este amuleto sobre el corazón del difunto tenía un profundo simbolismo, ya que el corazón era considerado el centro de la moralidad y la sabiduría en el juicio final ante Osiris. La presencia del escarabajo era una promesa de que el faraón alcanzaría la paz en el más allá, pero también una amenaza contra aquellos que se atrevieran a interrumpir ese descanso sagrado. Las leyendas sobre el escarabajo de oro se extendieron más allá de Egipto, llegando incluso a influir en las creencias de otras culturas del Mediterráneo y Asia Menor. La idea de un objeto sagrado que castiga a quienes lo roban fue adoptada en otros contextos, demostrando el poder duradero de la iconografía egipcia. En la antigüedad se creía que el escarabajo podía transportarse espiritualmente a otro lugar si se veía en peligro, volviendo al santuario de su dueño original, preservando así su energía protectora y su maldición. Algunos textos describen el escarabajo como un amuleto capaz de manipular el destino de los vivos, protegiendo a sus verdaderos dueños y condenando a quienes lo obtenían por medios ilegítimos. En una tumba egipcia se inscribieron palabras que advertían: quien toque este corazón de oro será consumido por el desierto, su cuerpo no será recordado en el más allá y su nombre será borrado de los libros de Ra.
Este mensaje reforzaba el miedo en aquellos que pudieran intentar obtener el escarabajo, ya que el olvido era uno de los peores castigos en la mentalidad egipcia. La creencia en la maldición del escarabajo perduró a lo largo de los siglos y ha sido fuente de inspiración en la literatura y el cine modernos. La representación de un objeto pequeño, pero tan potente, muestra la profundidad del simbolismo egipcio y su capacidad para transformar un simple amuleto en una poderosa advertencia. Aunque no se ha confirmado la existencia de este escarabajo de oro específico, la leyenda del amuleto sigue fascinando, recordándonos el valor de las creencias y el respeto a los objetos sagrados de una civilización antigua. El escarabajo dorado continúa siendo un enigma de la cultura egipcia, simbolizando la conexión entre el hombre y el más allá, la protección y el castigo divino. Las historias que rodean a este objeto demuestran cómo la espiritualidad egipcia estaba presente en cada aspecto de su vida y muerte, y cómo cualquier intento de desafiar estas creencias resultaba en consecuencias terribles y misteriosas. En la mitología egipcia, Osiris es el dios del inframundo y el juez supremo de las almas. Su papel es esencial en el proceso de juicio de los muertos, donde decide el destino de cada alma según la pureza de su corazón. Los egipcios creían que Osiris podía lanzar maldiciones terribles sobre aquellos que perturbaban las tumbas o profanaban los templos, especialmente aquellos que albergaban a los difuntos bajo su protección. La idea de enfrentar la ira de Osiris en el más allá era una de las mayores amenazas para cualquier persona que se atreviera a desafiar las leyes funerarias y las tradiciones sagradas. La escena del juicio, representada en el Libro de los Muertos, muestra a Osiris sentado en su trono, flanqueado por dioses que atestiguan y registran el peso del corazón del fallecido en la balanza de Maat. Si el corazón es ligero y puro, el alma es digna de pasar al Aaru, el paraíso. Sin embargo, si es pesado con pecado, el alma es devorada por Amut, la devoradora de almas, y condenada a la destrucción eterna. Este juicio era una advertencia para todos, recordándoles que la maldición de Osiris podía alcanzar tanto a vivos como a muertos. Los egipcios invocaban la protección de Osiris al construir sus tumbas, asegurándose de que el dios del inframundo se mantuviera vigilante sobre sus restos. Los sacerdotes entonaban oraciones y colocaban amuletos en las tumbas para pedir la ayuda de Osiris, cuya presencia aseguraba que cualquier ladrón o profanador sufriera su furia divina. La maldición de Osiris no era solo una amenaza de castigo físico, sino también un temor al juicio eterno en el más allá, un concepto que llenaba de pavor a todos los egipcios. El poder de Osiris en el más allá era absoluto, y las creencias en sus maldiciones formaban una parte fundamental de la vida egipcia. Cualquiera que rompiera los sellos de una tumba y perturbara los restos sagrados se enfrentaba a la posibilidad de ser juzgado prematuramente y castigado sin redención. Las historias sobre almas condenadas al inframundo debido a sus actos de profanación se contaban como advertencia a aquellos que pudieran estar tentados a desafiar las leyes funerarias. Las representaciones de Osiris en las tumbas y templos estaban acompañadas de maldiciones que detallaban los castigos para los profanadores. Frases como «Quien rompa este sello sufrirá el juicio eterno» o que Osiris niegue el descanso a quienes profanen este lugar, dejaban claro el destino que aguardaba a aquellos que se atrevían a desafiar la santidad de las tumbas. Estas advertencias contribuían a la atmósfera de respeto y temor hacia las construcciones funerarias. La figura de Osiris también simbolizaba el ciclo de vida, muerte y resurrección, y su maldición se consideraba especialmente poderosa porque trascendía la vida terrenal. Los egipcios creían que, al morir, se unirían al ciclo de Osiris si eran dignos, pero que su furia los excluiría de la posibilidad de renacer. Este poder de vida y muerte, tanto en el ámbito físico como espiritual, otorgaba a Osiris una autoridad temida y reverenciada en todo Egipto. Las creencias en la maldición de Osiris influenciaban incluso a los constructores de tumbas, quienes tomaban precauciones especiales para asegurar que sus propias almas fueran juzgadas favorablemente. Muchos de ellos dejaban inscripciones implorando a Osiris que los perdonara si, en su trabajo,
habían hecho algo que pudiera ofender a los muertos. Este temor al juicio divino mostraba cómo el respeto por las deidades y el miedo a sus maldiciones formaban parte esencial de la sociedad egipcia. En definitiva, la maldición de Osiris y su papel en el juicio de los muertos reflejaban la moralidad y los valores de la cultura egipcia. Las tumbas y templos protegidos por esta deidad no solo eran santuarios de paz, sino también advertencias silenciosas de que la justicia divina estaba siempre presente, acechando a aquellos que se atrevían a desafiar las leyes sagradas del antiguo Egipto. La tumba de Seti I, ubicada en el Valle de los Reyes, es una de las más grandes y elaboradas de todas las tumbas de los faraones egipcios. Seti I, un poderoso faraón de la dinastía 19, ordenó la construcción de su tumba como un santuario impenetrable que debía preservar su cuerpo y su alma para la eternidad. Esta tumba, con corredores profundos y cámaras ocultas, fue decorada con símbolos sagrados y textos protectores de los dioses, buscando no solo la glorificación del faraón, sino también su defensa contra cualquier intento de saqueo. Las maldiciones talladas en sus paredes advertían de horribles castigos a quienes osaran perturbar la paz de Seti en el más allá. La entrada a la tumba de Seti primero está custodiada por imágenes de Anubis y Osiris, guardianes de los muertos, y en los muros se encuentran escritos pasajes del Libro de las Puertas y el Libro de los Muertos, textos funerarios que describen el viaje del faraón hacia el más allá. Estos textos, además de guiar el alma de Seti, contienen maldiciones dirigidas a los profanadores. Se cree que el faraón, al estar bajo la protección directa de Anubis y Osiris, contaba con la defensa eterna de estos dioses. Las inscripciones explican que cualquiera que atraviese el umbral de su tumba, sin el debido respeto, será atormentado por demonios y condenado a la miseria en el inframundo. Las cámaras internas de la tumba también están protegidas con maldiciones específicas. A medida que los visitantes avanzan, se encuentran con advertencias más severas y maldiciones aún más detalladas, resaltando el poder de Seti I y su estatus divino. Las paredes de las cámaras están decoradas con figuras de cobras y escorpiones, símbolos de defensa y venganza en el antiguo Egipto, utilizados comúnmente para proteger a los muertos. La presencia de estos animales sagrados simboliza que el faraón no solo está protegido por los dioses, sino también por las fuerzas de la naturaleza y las criaturas venenosas del desierto. Una de las cámaras más importantes es la de la sala del sarcófago, donde se encuentra el ataúd del faraón tallado en piedra y decorado con inscripciones místicas. En esta cámara, las maldiciones son particularmente intensas. Se cree que el faraón lanzó personalmente estas maldiciones durante su vida, confiando en que sus palabras protegerían su descanso eterno. Las palabras de la maldición explican que el ladrón se enfrentará a la pérdida de sus propias posesiones en el más allá, incapaz de llevar consigo los objetos necesarios para la vida después de la muerte. Las leyendas sobre las protecciones de la tumba de Seti han perdurado a lo largo del tiempo. Incluso en la antigüedad, se decía que aquellos que entraban en la tumba de Seti sin autorización sufrían enfermedades misteriosas, accidentes mortales o desgracias inexplicables. Estos relatos reforzaban la creencia de que la tumba estaba realmente protegida por las maldiciones inscritas en sus muros, y muchos evitaban profanarla por temor a la venganza del faraón. Las inscripciones advierten que aquellos que no respeten el reposo del faraón serán arrojados a la oscuridad eterna, sin posibilidad de alcanzar el Aru, el paraíso egipcio. La tumba se convierte así en un lugar donde la fuerza espiritual de Seti I, apoyada por las protecciones de los dioses y las maldiciones sagradas, asegura que su descanso eterno no será interrumpido sin consecuencias terribles. La gran esfinge de Giza, una de las estructuras más emblemáticas de Egipto, es vista no solo como una maravilla arquitectónica, sino como un guardián vigilante de los secretos antiguos. Tallada en la piedra caliza de la meseta de Giza, la esfinge, con cuerpo de león y rostro humano, simboliza la fuerza y la sabiduría, encarnando la protección eterna de las pirámides y los secretos del antiguo Egipto. Según la leyenda, una poderosa maldición protege la esfinge, dirigida a aquellos que intenten desentrañar sus misterios o alterar su posición. Relatos antiguos aseguran que la esfinge fue erigida
bajo la supervisión de sacerdotes que realizaron rituales y recitaron hechizos para imbuirla de una protección mágica. Estas ceremonias buscaban crear una barrera espiritual que impidiera cualquier intento de profanación o manipulación. La maldición de la Esfinge no era simplemente una amenaza de castigo físico, sino que estaba diseñada para atacar a nivel espiritual, prometiendo castigos eternos en el más allá para quienes osaran desafiar su autoridad. La Esfinge ha sido vista durante siglos como el guardián de un conocimiento antiguo y poderoso. La leyenda de la maldición sostiene que quien intente descubrir o manipular sus secretos encontrará un destino trágico. Algunos registros sugieren que el faraón Kefren, a quien se atribuye la construcción de la Esfinge, ordenó que se colocaran maldiciones en sus alrededores, de manera que la figura colosal y su enigma quedaran protegidos por generaciones. Estas maldiciones aseguraban que el rostro del guardián de Giza, observando implacablemente el horizonte, no fuera jamás desfigurado ni alterado. En la antigüedad, muchos habitantes de Giza creían que la Esfinge estaba conectada con el inframundo y que su poder sobrenatural se extendía más allá de su forma física. La imagen del león se consideraba especialmente temible, asociada con dioses protectores y vengativos como Sekhmet. Cualquier daño o intervención en la Esfinge se consideraba un acto de blasfemia, y aquellos que intentaban desafiarla o interpretarla sin el debido respeto eran vistos como enemigos de los dioses, lo cual traía desgracias y penas a sus vidas. Existen relatos de exploradores antiguos que afirmaron experimentar fenómenos inexplicables en presencia de la Esfinge. Se decía que una energía sombría emanaba de la estatua, afectando a aquellos que se acercaban demasiado con intenciones de violar sus secretos. Algunos creían que la Esfinge, al estar vinculada a fuerzas del inframundo, tenía el poder de desorientar a los intrusos y hacerlos perderse en los alrededores de Giza, atrapándolos en un bucle eterno hasta que sus intenciones cambiaran o su temor los hiciera retroceder. La Esfinge también está rodeada de mitos sobre cámaras subterráneas que ocultan sabiduría ancestral y tesoros inimaginables. Se dice que estos pasajes fueron sellados por maldiciones que solo aquellos con pureza de corazón y mente podrían atravesar sin peligro. Según las leyendas, estos secretos están reservados únicamente para quienes el destino ha elegido, mientras que los no dignos enfrentarán el juicio de los dioses y el castigo eterno en el inframundo. Para el pueblo egipcio, la Esfinge era mucho más que una estatua. Era un guardián sagrado que mantenía el equilibrio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. La idea de la maldición reforzaba el respeto y la reverencia que inspiraba, pues la presencia de la Esfinge recordaba a todos que las fuerzas sagradas siempre estaban atentas y que profanar lo que ella protegía equivalía a sellar el propio destino. Hoy la Esfinge sigue siendo uno de los símbolos más enigmáticos del Antiguo Egipto. La maldición que la rodea es un eco de las creencias de una civilización que creía profundamente en la protección de sus secretos y en la venganza de sus dioses. La imagen de la Esfinge, enigmática y solemne, continúa observando el desierto, advirtiendo silenciosamente a los vivos de que sus secretos permanecerán protegidos hasta que los propios dioses decidan revelar su conocimiento. La reina Hatshepsut fue una de las figuras más poderosas y enigmáticas de la historia egipcia. Como faraón, desafió las convenciones de su tiempo, reclamando el trono para sí misma y gobernando Egipto con una mano firme y una visión implacable. En su monumental templo funerario en Deir el-Bahari, Hatshepsut dejó grabadas su vida y logros, rodeados de inscripciones y símbolos sagrados diseñados para proteger su descanso eterno. La leyenda cuenta que Hatshepsut había preparado maldiciones para aquellos que osaran profanar su tumba o destruir sus monumentos, lanzando desde el más allá una poderosa advertencia para todos los intrusos. A pesar de sus esfuerzos por garantizar la inmortalidad de su legado, tras su muerte, Hatshepsut sufrió una venganza póstuma orquestada, según se cree, por su sucesor y sobrino, Tutmosis III. Sus estatuas fueron destruidas, sus inscripciones borradas y su imagen eliminada de numerosos monumentos. Sin embargo, el espíritu de Hatshepsut no parecía estar dispuesto a ser silenciado. Las leyendas sugieren que la reina, ofendida por esta traición, lanzó su ira desde el inframundo,
trayendo desgracias a quienes habían borrado su nombre y legado. Los antiguos egipcios creían en el poder de las maldiciones de las reinas y los faraones, especialmente cuando estos habían sido atacados injustamente en su descanso eterno. Se dice que aquellos que participaron en la destrucción de los monumentos de Hatshepsut enfrentaron enfermedades repentinas, accidentes y desapariciones inexplicables. Estas leyendas se mantuvieron vivas en las mentes de los egipcios, quienes veían en la reina no solo a una gobernante ofendida, sino a una figura vengadora que no descansaría hasta que su honor fuera restaurado. El templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari también fue diseñado para protegerla de cualquier intrusión. Las estatuas de leones guardianes y esfinges flanqueaban los caminos de acceso, y las paredes contenían inscripciones que invocaban la protección de los dioses. La estructura misma parecía impenetrable, una fortaleza sagrada que unía el poder de Hatshepsut con el de los dioses. Se creía que cualquiera que cruzara sus umbrales con malas intenciones despertaría la cólera de la reina y de las deidades que custodiaban su templo. Para los sacerdotes que cuidaban de la tumba, la memoria de Hatshepsut debía ser preservada, ya que alterar la paz de un faraón o faraona poderosa traía desorden al propio cosmos. Según la tradición, aquellos que buscaban proteger el descanso de Hatshepsut incluían en sus rituales ofrendas y conjuros que renovaban la vigencia de las maldiciones. De esta manera, el templo de la reina seguía vivo, un bastión de protección y advertencia, donde la esencia de Hatshepsut mantenía su poder intacto a través del tiempo. A lo largo de los siglos, la figura de Hatshepsut fue reconocida no solo como una gobernante excepcional, sino también como una protectora desde el más allá. Se decía que, en el silencio de las noches, el espíritu de la reina vigilaba su templo, observando a aquellos que se acercaban y velando por su integridad. La leyenda de su maldición se convirtió en parte de la cultura egipcia, inspirando respeto y miedo hacia cualquier intento de deshonrar su descanso. Hoy, la tumba de Hatshepsut sigue siendo un monumento de su legado, y su historia es un recordatorio del poder de las maldiciones egipcias. La reina que desafió a su tiempo continúa como un símbolo de la voluntad inquebrantable y el poder eterno de aquellos que se niegan a ser olvidados. En sus inscripciones y murales, Hatshepsut dejó claro que el olvido era el mayor de los castigos y que la venganza desde el más allá era el último recurso de una reina que jamás aceptó ser silenciada. En el antiguo Egipto, los sacerdotes desempeñaban un papel fundamental en la protección de las tumbas y los templos sagrados. Estos hombres, dedicados al culto de los dioses, eran guardianes del conocimiento esotérico y dominaban el arte de lanzar maldiciones y hechizos para defender los lugares sagrados. A través de conjuros y rituales secretos, estos sacerdotes buscaban asegurarse de que las tumbas permanecieran intactas y que cualquier intruso enfrentara terribles consecuencias por perturbar el reposo de los muertos. Los hechizos protectores eran grabados en las paredes de las tumbas, en las puertas de las cámaras funerarias y en las ofrendas. Estos textos invocaban la furia de los dioses para castigar a los profanadores y a quienes desobedecieran las leyes divinas. Los sacerdotes empleaban palabras y símbolos de gran poder, creados para infundir temor en el corazón de cualquier saqueador. Para los egipcios, estas maldiciones eran tan reales como las propias construcciones, y los hechizos actuaban como barreras invisibles que repelían a los malintencionados. Además de proteger las tumbas de los faraones y nobles, los sacerdotes también resguardaban los templos, donde las estatuas y ofrendas sagradas eran igualmente veneradas. En algunos casos, estos templos contenían cámaras ocultas con objetos de gran valor ritual y simbólico. Los sacerdotes realizaban ceremonias para consagrar estos espacios, y las inscripciones en las paredes advertían de la venganza de los dioses a quienes osaren tocar estos tesoros. Las deidades invocadas en estos hechizos incluían a Anubis, Osiris y Horus, cuyos poderes aterrorizaban a quienes ignoraban las advertencias. Entre los sacerdotes más temidos se encontraban aquellos dedicados a Osiris, dios de los muertos y del inframundo. Estos sacerdotes, conocidos por sus conocimientos oscuros, aseguraban que las almas de los difuntos
pudieran alcanzar la otra vida en paz y que los profanadores recibieran su merecido. Conjuros específicos lanzados en nombre de Osiris prometían el destierro de las almas de los saqueadores, condenándolos a una eternidad de sufrimiento en el más allá. La reputación de estos hechizos era tan poderosa que pocos se atrevían a desafiar sus efectos. Los hechizos también incluían rituales de protección que se realizaban periódicamente para reforzar las maldiciones de las tumbas más importantes. Estos rituales consistían en ofrendas de comida, libaciones y recitaciones que renovaban la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Al ofrecer estas ofrendas, los sacerdotes aseguraban que las maldiciones nunca perdieran su efectividad, protegiendo así los santuarios sagrados de generación en generación. La leyenda de estos hechizos y maldiciones fue transmitida a lo largo del tiempo, y cada sacerdote que los pronunciaba reforzaba su poder. Estas prácticas no solo buscaban proteger los tesoros materiales, sino también el equilibrio espiritual entre el mundo humano y el divino. Los sacerdotes comprendían que la transgresión de este equilibrio podía traer desastres, tanto en el mundo de los vivos como en el de los muertos, y que las maldiciones eran la última línea de defensa para mantener la armonía. Hoy en día, los relatos sobre los hechizos protectores de los sacerdotes siguen vivos en la historia de Egipto. Estos guardianes de los secretos del inframundo crearon un legado de protección y miedo, convirtiéndose en los protectores eternos de los santuarios más sagrados. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más historias. Gracias.